La renovada Extreme 160 R 4 válvulas de giro, o conocida como la Hon 160R en Latinoamérica, demostró que es una de las más rápidas entre los 160 centímetros cúbicos en la India, batallando contra la más potente de su segmento, la Apache 160 4 válvulas y la Pulsar NS 160. Más adelante veremos los videos de estos versus entre estas marcas de la India, así como la máxima velocidad alcanzada de la Hon 160R 4 válvulas o Extreme, como la quieran llamar. Esta nueva moto de giro, que aumentó casi 2 caballos de potencia, fue lanzada en 3 variantes en la India. La básica, que no cuenta con barras invertidas y sillín de una sola pieza. La segunda versión equipa conectividad 2.0 de giro sin barras invertidas. Y la tercera, la Pro, equipa barras invertidas de 37 milímetros de la marca KYB o KYB, asiento dividido y conectividad. Y esta última es la que debería llegar al mercado latinoamericano, no por la conectividad, sino por el sillín y las barras invertidas, ya que sería un buen gancho para la venta al público latino. En los 3 modelos mencionados anteriormente, sigue equipando ABS en la llanta delantera. Como decimos por acá en Colombia, le faltó un pelo para el moño al no equipar ABS en la llanta trasera como la NS 160 y la Pulsar N 160. Otras de las novedades presentadas en esta motocicleta, tal vez no muy perceptibles, es su faro, que se encuentra un poco más bajo, un ligero cambio en el diseño del tanque de combustible y una quilla para complementarla visualmente. Este motor, que ahora es un poco más despierto y que respira más libremente gracias a sus 4 válvulas y una mejor refrigeración, a la excelente idea de incorporar un radiador de aceite, que es muy importante cuando exigimos el motor, y ahora tiene un cilindro un poco más grande y una carrera más corta, generando 16.6 caballos de potencia a 8500 revoluciones y un par motor de 14.6 Nm a 6500 RPM. Una potencia que en verdad va más allá del papel y se nota en la realidad. Continúa con su transmisión de 5 velocidades, la relación de compresión aumentó quedando 10:1. Su capacidad de combustible es igual, siendo de 12 litros, y al parecer no han logrado encontrar, no, es que ahí se ve, la forma de colocarle una bisagra a la tapa de combustible. Es que eso no cuesta mucho, pues no sé, no soy ingeniero ni diseñador, pero lo deberían de hacer. Su autonomía, de acuerdo a algunos medios de prensa de ese país, es de 170 kilómetros por galón, unos 45 kilómetros por litro, pero no especifican bajo qué condiciones. Altura del asiento 795 milímetros, peso en vacío 145 kilos. Por los demás aspectos, continúa con su iluminación completamente en LED, tablero digital, puerto USB y mismo diámetro en las llantas. Para muchas personas, la máxima velocidad de una moto es un aspecto decisivo a la hora de comprar una motocicleta, algo que no debería ser así, pero cada quien con sus gustos y su dinero. Y como es un tema que agrada a la mayoría, hablemos de la velocidad de la Extreme 160 4 válvulas y después con los versus encontrados en la India. En algunas reseñas dan una velocidad crucero de 90 km por hora y alcanza una velocidad de 115 km por hora sin estallar el motor. De ahí para adelante, para llegar a una velocidad de punta hasta donde lo permite el corte de revoluciones, y dependiendo de las condiciones que se presenten, puede llegar a los 128 km por hora, como lo vemos en este video. Pero no se desanimen con esa velocidad, porque en los versus encontrados nos llevamos una sorpresa. Además, es una velocidad más que aceptable teniendo en cuenta la configuración de este motor de 163 centímetros cúbicos. Ahora pasemos a los versus, donde encontramos varios videos realizados por creadores de contenido de la India, pero lo curioso es que no encontré ningún video de la nueva Giro contra motos de la marca o marcas japonesas, como la Gixxer 150 de Suzuki, la FZ 3.0 o 4.0 o la X-Blade 160. De igual forma, estas motos, sin ofender a nadie, no superan los 14 caballos de potencia
y son de 2 válvulas, tampoco les da su cilindrada, por lo cual no tendrían con qué competir y el resultado sería el mismo, y las 3 marcas japonesas quedarían marcadas en los retrovisores de la Xtreme 160. Por ahora me estoy refiriendo a temas de velocidad, antes de que salgan con el típico comentario de que Yamaha es Yamaha y que las marcas japonesas se basan en calidad y no la potencia, o decir que no puede contra una MT-15 o una GCX-S. Yo entiendo que cada quien defiende lo suyo, pero este no es el tema. Siguiendo con los versus, lo que sí encontré son varios videos de versus contra la Pulsar NS160 y la Apache 160, 4 válvulas, FI, ABS, donde las 3 tienen en común motores de 4 válvulas, refrigeradas por aceite y 5 velocidades. De mayor a menor potencia tenemos la Apache 160 con 17.3 caballos, 14.7 de torque y un peso de 145 kilos. Seguido tenemos la NS160 con 16.9 caballos allá en la India, 14.6 de torque y un peso de 151 kilos. Y por último la Hong 160R 4 válvulas o Xtreme con 16.6 caballos, 14.6 de torque y un peso de 145 kilos. Por acá tenemos unos videos de apoyo del canal Rider BRJI, como se pronuncia, y algunos otros. En la descripción dejo los enlaces de los colegas de la India. Y viendo estos videos, para sorpresa de muchos, inclusive la mía, la Xtreme 160 4 válvulas es la que tuvo mejor salida y se mantuvo hasta el final, seguida del Apache 160 en algunas ocasiones y por último la NS160, teniendo en cuenta que la Pulsar es la más pesada de todas. Y en varios de los videos el creador de contenido hizo cambio de piloto y el resultado fue el mismo a favor de la Hong 160 4 válvulas. Uno podría decir que es el piloto, pero en todos los casos o el 99% sin importar el piloto, la Xtreme fue la que más se destacó y por ende los mejores tiempos de 0 a 60 y 0 a 100 se los llevó la motocicleta de Hero. Es posible que la Apache con mucha más pista, pero mucha más pista, tal vez pueda alcanzar a la Xtreme, ya que no está tan limitada como la moto de Hero. Eso sí, a una velocidad donde se está sobreexigiendo al motor de TBS. Además, estas motos no son de competencia ni para ir haciendo carreras en las calles. Y como lo dije inicialmente, una velocidad final no califica de que una moto sea buena o sea mala. Pero muchachos, la realidad es que comercialmente es más atractiva una moto con muy buena potencia y con un precio no muy elevado, como es el caso de la Pulsar NS200 o la Apache 160 4 válvulas. Esperemos que llegue pronto esta nueva versión a Latinoamérica y lo más probable es que llegue para el 2024. Si fuera antes, mejor, pero sería un poco difícil. Y en cuanto a su precio en la India, la Xtreme 160 en su versión Pro está un 5% mayor al precio del Apache 160 4 válvulas FI ABS. Y tomando este porcentaje para el caso de Colombia, estaríamos hablando de un aproximado de 10.900.000 pesos colombianos, unos $2.629 a la fecha de publicación de este contenido, sin gastos de matrícula ni SOAT. Y es obvio, para cuando llegue la motocicleta ya los precios habrán cambiado en Colombia y en otros países. Por eso es muy importante que tengan en cuenta el porcentaje y así tener una idea sobre su precio estimado, aunque ya depende de cada marca en cada país si la trae más económica o más costosa o qué versión vaya a traer. Ya por lo menos esta moto de Hero ya puede sacar pecho y el que se la vaya a comprar ya puede presumir en los semáforos. Amigos, ¿cómo les parece esta nueva moto de Hero? ¿Se la comprarían sí o no? Por favor, deje su opinión en los comentarios y un like si les gustó el contenido, y si no es mucho pedir, por favor compartirlo, se los agradecería muchísimo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos, les agradezco por su tiempo, hasta la próxima, bendiciones.